La mañana en que devolvimos a mi esposa a la tierra, me senté solo en la primera banca de la iglesia. No porque no se hubiera invitado a nadie, sino porque nadie vino. Aquel martes de febrero, la pequeña parroquia tenía espacio para unas 80 almas en un buen domingo. Ese día solo nos sostenía a mí, al padre Daniel y a una mujer de la funeraria que no dejaba de mirar su reloj. Afuera el viento helado de Chihuahua empujaba la nieve de lado, golpeando sin piedad contra los vitrales. Adentro, un ataúd descansaba frente al altar con una fotografía de Dolores encima. Era la foto de nuestro 42º aniversario, esa donde ella se estaba riendo a carcajadas por algo que yo había dicho, luciendo 20 años más joven de lo que realmente era. Saqué mi teléfono celular. Pura fuerza de la costumbre, 63 años de ella. Tenía una sola notificación nueva. Mi hijo había publicado en sus redes sociales una foto de él y su esposa en un restaurante de cortes de carne muy caro en Monterrey. Llevaban sacos a la medida, sostenían copas de vino tinto. El texto debajo de la imagen decía, celebrando un gran triunfo, agradecido por el esfuerzo, publicado hacía 2 horas. Guardé el teléfono en el bolsillo de mi abrigo y volví a mirar la fotografía de Dolores. Había estado enferma durante 11 meses. 11 meses de manejar con ella hasta el centro oncológico en la capital. De aprender, a la fuerza, la diferencia entre lavar un catéter puerto y limpiar una vía central. De dormir en un sillón reclinable pegado a su cama de hospital porque ella le tenía terror a estar sola a las 3 de la madrugada. 11 meses en los que mi hijo Camilo llamó, si acaso, 4 veces. En los que mi nuera envió una canasta de frutas en octubre con una de esas tarjetas genéricas de farmacia que decía, pensando en ti, con un mensaje implícito que gritaba, pensando en ti, pero no lo suficiente como para subirme a un avión. El padre dio un sermón corto. Era evidente que nunca había cruzado palabra con Dolores. Lo supe porque la llamó una esposa devota y una abnegada ama de casa, y Dolores se habría reído a carcajadas si hubiera escuchado eso. Ella manejó las operaciones de nuestra siembra durante 20 años. Negociaba con la cooperativa del ejido, llevaba los libros de contabilidad al centavo y manejaba la trilladora durante la cosecha cuando me lastimé la espalda 2 años seguidos. Ella no era el ama de casa. Ella era la casa entera. Le di las gracias al padre Daniel. Le di una propina a la mujer de la funeraria. Manejé de vuelta al rancho, completamente solo. La casa estaba sumida en un silencio denso, de esa manera en que solo las casas callan cuando el alma que las llenaba se ha ido para siempre. Me quedé de pie en la cocina, mirando las 2 tazas de café sobre la barra, las mismas que Dolores y yo usábamos cada bendita mañana. Y pensé que debería lavarlas, pero no lo hice. Solo me quedé ahí, inmóvil, hasta que la luz del día afuera se volvió de un gris cenizo. El teléfono sonó a las 7 de la mañana del día siguiente. Papá, era la voz de Camilo, cuidadosa, ensayada. Camilo. Papá, de verdad siento mucho no haber podido estar ahí. Ya sabes cómo es esto. El trato con la corporación por fin se cerró y tenía que estar presente para las firmas. Fueron 3 años de trabajo, papá. Mamá lo habría entendido. Noté que no preguntó cómo estaba yo aguantando el golpe. No preguntó por el funeral, ni quién había ido, ni si yo necesitaba algo. Fue directo a justificarse, lo cual me lo dijo absolutamente todo. Estoy seguro de que sí, respondí. Hubo un silencio corto. Oye, escucha. De hecho, voy para Delicias mañana. Pensé en darme una vuelta por allá. Deberíamos hablar sobre el rancho, sobre lo que sigue. ¿Lo que sigue? Sí. Digo, tienes 63 años, papá. La operación es enorme. Tienes 500 hectáreas. La maquinaria, los hilos de grano, es demasiado para que lo maneje una sola persona. Solo quiero asegurarme de que hagamos las cosas correctamente, dijo. Que nosotros hagamos las cosas. También noté ese nosotros. Ven cuando quieras, le dije. Colgué el teléfono y salí al frío a darle de comer al ganado. Llegó a la tarde siguiente en un carro rentado. Camilo, 51 años, mi único hijo, usando un abrigo de lana que yo nunca le había visto y unos zapatos que no tenían nada que hacer a menos de 50 metros de un rancho de trabajo. Su esposa, Renata, venía con él. Llevaba 18 años siendo mi nuera y en todo ese tiempo jamás la había visto repetir un solo atuendo en una reunión familiar. No trajeron comida, no trajeron flores, trajeron un portafolio. Preparé café. Renata se sentó en la mesa de la cocina de Dolores y se quedó mirando la pantalla de su teléfono mientras Camilo ponía el portafolio sobre la barra.
La misma barra donde Dolores solía amasar la harina para las empanadas cada Navidad. Y sentí que algo se apretaba en mi pecho, algo que no tenía absolutamente nada que ver con el duelo. ¿Cómo te sientes, Jorge?, preguntó Renata sin despegar los ojos de su pantalla. Bien, dije. Camilo abrió los seguros del portafolio. El chasquido sonó afilado en la quietud de la cocina. Entonces papá sacó un sobre manila y lo puso frente a mí. Le pedí a nuestro abogado testamentario que revisara algunas cosas. Después de que mamá falleció, ya sabes, solo para entender bien la situación, para proteger a todos. Se sentó frente a mí y entrelazó las manos sobre la mesa, como un hombre a punto de cerrar un negocio. Tenía los ojos de Dolores, pero no su calidez, solo el color. La cosa está así. Mamá no dejó testamento. Miré el sobre manila. No lo toqué. Bajo las leyes de sucesión intestamentaria, continuó Camilo, cuando un cónyuge muere sin testamento, el cónyuge sobreviviente hereda todo si no hay hijos. Pero hay un hijo. Estoy yo. Dio un golpecito al sobre, lo que significa que el patrimonio se divide. A ti te corresponde la mitad. La otra mitad va para el heredero. ¿El heredero?, dije. Yo. Lo dijo con una simpleza brutal, sin dudarlo. Renata por fin bajó su teléfono. No estamos tratando de hacer esto difícil, dijo ella. Su voz tenía ese tono particular, cálida en la superficie, pero con aguas heladas por debajo. Solo queremos ser prácticos. Jorge, este rancho vale muchísimo dinero. Solo la tierra, en el mercado actual, vale unos 60 millones de pesos, interrumpió Camilo. La mandé a evaluar el mes pasado. El mes pasado. Dolores estaba viva el mes pasado. Él había mandado evaluar la tierra mientras su madre agonizaba en un hospital. Mantuve mis manos planas sobre la mesa. Es demasiado capital estancado en un solo lugar, papá, dijo Camilo. Y siendo realistas, tienes 63 años. Tienes la cadera lastimada. La operación es más de lo que una sola persona puede manejar a largo plazo. No estamos diciendo que vendas todo. Estamos diciendo que hay que reestructurar. Poner la tierra en una sociedad. Yo entro como copropietario. Traemos a una empresa de administración agrícola para que maneje las operaciones y tú te mudas a un lugar más cómodo. A Chihuahua capital, tal vez a un buen lugar, tendrías dinero de sobra. Deslizó el sobre hacia mí. Lo miré. Había un folleto de bienes raíces sujetado con un clip en la portada interior. Un condominio en una comunidad de retiro llamada Prados del Sol. Una recámara, un patio pequeño. Dolores y yo habíamos construido esta casa con nuestras propias manos. Hace 31 años, el verano después de que compramos la segunda parcela de tierra. Levantamos la estructura nosotros mismos durante 4 fines de semana, con la ayuda de su hermano y 2 vecinos. Ella había escogido cada ventana. Ella había plantado el encino en el jardín delantero que ahora era más alto que el techo. Ya hablamos con una empresa administradora, dijo Renata. Son muy respetables. Ellos se harían cargo de todo. ¿Cuándo hablaron con ellos?, pregunté. Hubo una pequeña pausa. Hace unas semanas. Solo pláticas preliminares para entender nuestras opciones. Hace unas semanas. Mientras Dolores aún respiraba. Quiero que se larguen, dije. La expresión de Camilo cambió. Esa paciencia profesional se resquebrajó, y debajo apareció algo que yo venía observando desde que era un adolescente. La cara que ponía cuando no conseguía lo que quería lo suficientemente rápido. Papá, no hagas esto. Estoy tratando de ayudarte. Sé lo que te pasa. Estás de luto. No estás pensando con claridad. Es comprensible. Pero este rancho es mitad mío por ley, y no voy a simplemente dar la media vuelta y abandonar esta conversación porque te sientas incómodo. Renata le puso una mano en el brazo a Camilo. Un gesto suave, como si ya lo hubiera hecho antes. Jorge, sabemos que es mucha información. No te estamos pidiendo una respuesta hoy. Solo piénsalo. Ya lo pensé, dije. Lárguense de mi casa. Camilo se puso de pie. Medía 1,88 m, igual que yo. Y por un instante solo me miró fijamente. Luego tomó su portafolio. Esto no se acaba aquí, dijo. Ese rancho es un activo. Tengo derechos. Nuestro abogado ya está revisando las opciones. Se fueron. Vi cómo el carro rentado retrocedía por el camino de terracería y me quedé de pie junto a la ventana de la cocina por un largo rato, mucho después de que el polvo se asentara. Entonces recordé el sobre. Dolores lo había puesto en mis manos 6 semanas antes de morir. Estábamos en el centro oncológico, en la pequeña sala de espera privada mientras le hacían sus análisis de sangre de la tarde,
y ella había metido la mano en su bolsa para sacar un sobre blanco, sellado, con mi nombre escrito en el frente con su letra. Todavía no, me había dicho, cuando ya no esté. Y Jorge, no le digas a Camilo. No le digas a nadie. Yo había asentido. Lo guardé en el bolsillo interior de mi chamarra de trabajo y no volví a pensar en él, porque estaba demasiado ocupado manejando a sus citas médicas, administrando la cosecha de otoño y negándome a aceptar lo que los doctores me decían en voz baja. La chamarra estaba colgada junto a la puerta trasera. Saqué el sobre y me senté a la mesa de la cocina. Mi nombre, con su letra. Dolores, la de la letra terrible toda su vida y que además estaba orgullosa de ello, la que solía dejarme recados en la barra con esos trazos chuecos e inclinados que yo podía leer a la perfección incluso cuando nadie más podía. Lo abrí. Adentro había una carta y una tarjeta de presentación. Jorge, comenzaba. Si estás leyendo esto es porque vinieron a la casa. Sabía que lo harían. Llevo 2 años sabiendo lo que Camilo ha estado planeando y lamento en el alma no habértelo dicho antes. Lamento haber dejado que llegara tan lejos. Quiero explicarte algunas cosas. Necesito que lo entiendas. Hace 5 años Camilo me llamó. A mí, no a ti. Porque sabía que tú le dirías que no. Necesitaba dinero para salir de una mala inversión. 5 millones de pesos. Dijo que era una emergencia de vida o muerte. Dijo que lo pagaría en 1 año. Hice la transferencia desde la cuenta del rancho. Te dije que era un préstamo para maquinaria nueva. No era un préstamo para maquinaria. Y nunca lo pagó. Cuando le cobré dijo que el mercado estaba mal, que la situación era muy complicada, que yo no entendía cómo funcionaban esas cosas. Dejé de preguntar. Se me caía la cara de vergüenza por lo que había hecho, y tenía pánico de lo que tú dirías. Hace 2 años volvió a llamar. Quería que lo pusiera en las escrituras. Le dije que no. Volvió a insistir en Navidad. Le volví a decir que no. Me dijo que yo era una ignorante, que no tenía visión, que no entendía de planificación patrimonial, que cuando muriéramos el gobierno nos iba a quitar todo. Y luego me enfermé. Hace 3 meses llamé a una abogada en Chihuahua. Se llama la licenciada Carolina Aguilar. Su tarjeta está en este sobre. Le conté todo. El dinero, las llamadas, lo que Camilo me estaba exigiendo. Ella me ayudó. El rancho es tuyo, Jorge. No es mitad mío y mitad tuyo. Es completamente tuyo. Tú sabes que mis padres nos dieron la primera parcela como regalo de bodas. Esa fue mi herencia, mi bien separado. Todo lo que compramos después de eso se pagó con las ganancias de esa misma tierra. Carolina me explicó que la ley en nuestro estado lo califica como bienes separados rastreables. Toda la operación, las 500 hectáreas. El mes pasado le pedí que ingresara unas nuevas escrituras. Todo a tu nombre, única y exclusivamente tuyo. Ella tiene los documentos. Ya está registrado en el catastro. Pero hay algo más. Dale la vuelta a la tarjeta. Le vi la vuelta a la tarjeta de presentación. En el reverso, con la letra de Dolores, decía: busca la caja gris, en la repisa de arriba del closet del pasillo. Te amo. Fui al closet del pasillo. En la repisa superior, detrás de las cobijas de lana y una caja de zapatos llena de viejas tarjetas de Navidad, había una caja metálica gris con un candado pequeño. La llave estaba pegada con cinta en la base. Adentro había un teléfono celular. Uno viejo, un modelo de hace 2 o 3 años, con la batería completamente cargada. Lo encendí. Había un solo archivo de video, fechado hacía 7 semanas. Le di reproducir. El ángulo era desde un estante alto. Seguramente lo había recargado detrás de unos libros y mostraba la sala. Dolores estaba sentada en el sillón que había movido cerca de la ventana porque le encantaba la luz de la tarde. Estaba mucho más delgada que al principio de la enfermedad. Tenía las manos en el regazo. Se veía en paz. Camilo entró en cuadro. Reconocí el abrigo. Era el mismo que había traído a la cocina hacía 2 días. Mamá. Se sentó en el sofá frente a ella. No la abrazó. No le tomó las manos. Se sentó como quien llega a una junta de negocios. Tenemos que ser honestos el uno con el otro. De acuerdo, dijo Dolores. Renata y yo hemos estado platicando sobre lo que va a pasar después. Hizo una pausa. Después de que te vayas. Continúa. El rancho va a ser un problema. Mi papá no tiene la capacidad para manejarlo solo. Nunca se encargó de la parte administrativa, esa siempre fuiste tú. Y la tierra vale dinero de verdad en este momento. Si no nos adelantamos a esto, se va a volver un infierno complicado. ¿Qué propones? Camilo sacó unos papeles de su abrigo.
Necesito que firmes una transferencia de derechos. Pone el rancho en un fideicomiso familiar. Renata y yo quedamos como fiduciarios. Mi papá se queda a vivir ahí y recibe una pensión, pero el activo real queda protegido y administrado por profesionales. Dolores miró los papeles. No estiró la mano para tomarlo. Eso les transfiere el control a ustedes, dijo ella. Protege a todos, mamá. Mi papá no entiende lo que vale esta tierra en el mercado de hoy. Tu padre ha trabajado esta tierra con sus manos durante 31 años. No digo que no sea capaz, digo que no tiene la preparación para ver esto como una inversión, que es lo que es. Es un activo de millones y no me voy a quedar cruzado de brazos viendo cómo se va a la ruina porque nadie tuvo el valor de tener una conversación difícil. Dolores se quedó en silencio un momento. ¿Qué pasa con el fideicomiso cuando tu padre muera?, preguntó. El rancho pasa a Renata y a mí. Eventualmente. Ya veo. Ella entrelazó las manos en su regazo. ¿Y los 5 millones de pesos que pediste prestados? ¿El fideicomiso toma eso en cuenta? Silencio. Eso fue hace años, mamá. Fue hace 4 años, y nunca has devuelto un solo peso. La mandíbula de Camilo se tensó. Ese dinero fue una inversión en mi empresa, la cual ha sido muy exitosa, cabe aclarar. Por eso estoy en posición de administrar esta propiedad como se debe. Lo pediste sin que tu padre lo supiera. Le mentí a mi esposo de 40 años para encubrirte. La voz de Dolores era de hierro puro. Tuve que cerrar los ojos un momento, escuchar eso, esa voz. Me he arrepentido de eso todos los días de mi vida. No lo volveré a hacer. No voy a firmar nada. La temperatura en el video cambió de golpe. Pude verlo en la postura de Camilo. Se inclinó hacia el frente. Mamá, escúchame. Estás enferma. Estás cansada. No estás pensando en las consecuencias a largo plazo. Me estoy muriendo, Camilo. No pienso en otra cosa más que en las consecuencias a largo plazo. Si no firmas esto, cuando mueras voy a impugnar el testamento. Voy a pelear cada activo. Contrataré al mejor abogado de sucesiones del Estado y arrastraré esto por los tribunales durante años. Mi papá pasará su vejez peleando conmigo en los juzgados en lugar de vivir en paz. ¿Es eso lo que quieres? La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Dolores miró a su hijo por un largo instante. Quiero que te vayas, dijo. Quiero que te largues y quiero que pienses muy bien en lo que me acabas de decir. Mamá, ya hablé con un abogado. Camilo, yo ya tomé medidas que tú ni siquiera imaginas. Y si quieres pasar los próximos años de tu vida metido en un juzgado, te juro por Dios que las cosas no van a salir como tú crees. Otro silencio. Estás faroleando. Nunca he faroleado en mi vida, dijo ella, y tú lo sabes. Él salió de cuadro. La puerta se cerró de un golpe. El video siguió grabando durante 1 minuto más. Dolores se quedó sentada en su sillón. Miró por la ventana hacia el potrero de invierno, hacia el pasto seco y los álamos desnudos junto al arroyo. Luego se volvió y miró directamente a la lente de la cámara. Directamente a mí. Y dijo, Jorge, perdóname. Debí haberte enseñado esto yo misma, pero no quería gastar el poco tiempo que nos quedaba peleando por esto. Quería desayunar contigo. Quería ver las noticias contigo y discutir por lo que decían. Quería que solo fuéramos tú y yo por un ratito más. Apretó los labios. La abogada lo tiene todo. Tu nombre ya está en las escrituras. No pueden tocarlo. Pero tienes que llamarla. Tienes que saber lo que hice y por qué lo hice. Y Jorge, necesito que sepas que todo lo que hice, lo hice porque tú te has roto el lomo toda la vida por esto. Dejaste el alma en esta tierra. Te mereces estar aquí el tiempo que te quede de vida. No en un departamentito en Chihuahua. En tu hogar. Sonrió. Solo un poco. Dale de comer al ganado, dijo. Y no te olvides de las piedras de sal. Siempre se te olvidan las piedras de sal. El video terminó. Me quedé sentado en el piso del pasillo por no sé cuánto tiempo. En algún punto, el sol dejó de entrar por las ventanas y el cuarto se volvió gris. Y yo seguía ahí sentado. El teléfono descansaba en mi regazo. Eventualmente me levanté. Me lavé la cara con agua fría. Salí y le di de comer al ganado. Y me acordé de las piedras de sal. A la mañana siguiente llamé a la licenciada Carolina Aguilar. Era una mujer de unos 50 y tantos años, directa, el tipo de abogada que no desperdiciaba palabras ni fingía simpatía barata. Ya había recibido noticias del abogado de Camilo. Alega influencia indebida, me dijo. Argumenta que su esposa no estaba en sus plenas facultades mentales cuando se registraron las escrituras. Es una táctica de manual. ¿Pueden ganar? No, lo dijo tajantemente.
Hice que 2 médicos evaluaran a Dolores antes de meter los papeles. Tengo una evaluación cognitiva, una declaración notariada de su médico de cabecera y el video que usted ahora tiene en sus manos, el cual documenta con precisión quirúrgica qué tipo de presión se estaba ejerciendo y por parte de quién. Su abogado se va a dar cuenta de eso muy rápido. Y sobre el rancho, efectivamente es suyo. Todo. Cada hectárea. Los padres de Dolores le escrituraron la primera parcela como regalo de bodas. Eso está documentado. Todo lo que se compró después fue financiado por ingresos rastreables a esa propiedad original. Ya preparé la respuesta legal. Si Camilo quiere demandar, es libre de hacerlo. Se gastará 1 millón de pesos para no obtener absolutamente nada. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Señor, su esposa pasó los últimos 4 meses de su vida asegurándose de que usted estuviera a salvo. Llevo 26 años ejerciendo el derecho. Rara vez he visto a alguien planear las cosas con tanto cuidado estando tan enferma. Le di las gracias. Colgué. Fui y me paré en el porche trasero para mirar los campos. 500 hectáreas de trigo de invierno, de un verde grisáceo bajo el frío de febrero, extendiéndose planas hasta chocar con el horizonte bajo un cielo blanco. Dolores y yo habíamos sembrado ese campo juntos en octubre. Para entonces ella ya estaba tan débil que le improvisé un asiento en la cabina del tractor para que pudiera ir sentada a mi lado mientras yo manejaba la sembradora. Llevaba una cobija sobre las piernas y café en un termo, y se quedó ahí sentada durante 6 horas, contándome historias sobre cada maldito campo que habíamos sembrado juntos. El abogado de Camilo envió una carta formal 4 días después. Se la reenvié a la licenciada Carolina. Ella respondió con un oficio que incluía una copia certificada de las escrituras, las evaluaciones médicas y una transcripción detallada del contenido del video. Añadió una nota aclarando que su cliente poseía evidencia de una conversación grabada en la que el demandante amenazaba explícitamente a una mujer en fase terminal, y que dicha evidencia sería presentada en su totalidad en cualquier procedimiento judicial. El abogado de Camilo la llamó a la mañana siguiente. La demanda fue retirada antes de que acabara el día. Camilo me llamó esa misma noche. Papá. Su voz era distinta, más apretada. Tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar. Cometí errores, lo sé. Pero tienes que entenderlo. Fuiste con tu madre mientras estaba muriendo, dijo mi voz. Y la amenazaste. Le dijiste que me arrastrarías por los juzgados durante años. Le dijiste que me acusarías de manipularla mientras ella estaba ahí sentada, enferma, en ese sillón. Me detuve. No hay nada de qué hablar. Él empezó a decir algo, pero le colgué. Renata lo intentó 3 días después. Llamó desde un número diferente, lo que me dejó claro que sabía que yo no contestaría si veía el nombre de Camilo en la pantalla. Usó una voz suave, una voz conciliadora. Me dijo que habían estado bajo muchísima presión económica, que el negocio de Camilo no iba tan bien como aparentaban, que habían tomado pésimas decisiones y estaban muertos de miedo. Le creí lo de la presión económica. Esa parte probablemente era cierta. Siento mucho la situación en la que están, le dije, pero mi esposa gastó sus últimos meses de salud protegiéndome de ustedes. No voy a deshacer eso. No volvió a llamar. No vendí el rancho. Quiero ser muy claro en eso. Dolores tenía razón en que era demasiado para que una sola persona lo administrara a largo plazo, pero no por mi edad ni por mi cadera, sino porque la buena tierra exige atención de verdad, y yo había pasado 40 años aprendiendo a escuchar este pedazo de tierra en particular. Contraté a 2 muchachos del pueblo, hermanos que habían crecido en ranchos cercanos y sabían cómo era el trabajo pesado. Hicimos un trato justo. Me quedé en la casa. Sembré el trigo de primavera en abril. Brotó hermoso. Dolores también había hecho algo de lo que yo no tenía idea hasta que la abogada me lo contó en marzo. Había creado un pequeño fideicomiso para la hija de Camilo, nuestra nieta Liliana, que tenía 14 años y no tenía la culpa de nada de esto. Dolores había depositado 1.200.000 pesos en él, exclusivamente para su educación, sin acceso para Camilo ni para Renata. Cuando Liliana cumpliera 25 años, si había usado los fondos para la universidad, recibiría el resto directamente. Si no, el dinero pasaría a una fundación benéfica que Dolores había designado. Camilo y Renata no podían tocar ni un solo centavo. Fui a la obra de teatro de la escuela de Liliana ese abril. Un musical de primavera, de esos donde los disfraces están un poco chuecos, los micrófonos hacen un ruido espantoso de repente y todo el mundo finge que no pasó nada. Liliana tenía un papel secundario y estuvo maravillosa. Al terminar, me encontró en el pasillo, me abrazó y me dijo:
Abuelo, me da mucho gusto que hayas venido. Camilo y Renata estaban ahí. Nos quedamos parados a 1 metro de distancia cerca de la puerta y no nos dirigimos la palabra. Pero Liliana me tomó de la mano para caminar hasta el estacionamiento, y con eso me bastó. Voy al panteón los domingos por la mañana. Dolores está enterrada en el Panteón de Santa Clara, a 20 minutos del rancho, bajo la sombra de un roble colorado que ya estaba ahí cuando construyeron la iglesia. Le llevo flores cuando el jardín está floreciendo. En invierno solo llevo café, 2 tazas, como siempre nos lo tomábamos. Me siento en la banquita de piedra que está ahí cerca y platico con ella. Le conté sobre el trigo en abril. Le conté que la licenciada Carolina nos mandó una tarjeta de Navidad. Le conté que, por lo visto, Camilo había aceptado un trabajo en una empresa regional en Saltillo después de que su propia compañía se fue a pique, y que no me alegraba de eso, pero tampoco perdía el sueño por ello. Le conté sobre la obra de Liliana. Le conté que tenía razón sobre las piedras de sal. El asunto con el luto, la cosa que nadie te explica antes de que te toque vivirlo, es que no se hace más pequeño. Solo se vuelve más familiar. Aprendes a cargarlo de la misma forma en que cargas un poste de cerco. No es cómodo, pero es constante. Aprendes en qué parte del hombro acomodarlo y sigues caminando. Lo que no esperaba era la otra cosa, lo que estaba debajo del luto. Durante los últimos 2 años de la enfermedad de Dolores, había existido un ruido de fondo en mi vida. Preocupación, terror, el zumbido constante de saber que algo terrible venía y no poder hacer nada para detenerlo. Y entonces ella se fue. Y llegó el dolor. Pero también llegó el silencio. Y en ese silencio, por primera vez en muchísimo tiempo, pude escuchar mis propios pensamientos. Me despierto temprano. Preparo 2 tazas de café por pura costumbre. Y me tomo las 2 mientras estoy de pie frente a la ventana de la cocina, viendo cómo la luz se levanta sobre los campos. En verano, el canto de los pájaros empieza antes de que el cielo siquiera aclare. En invierno, solo se escucha el aullido del viento cruzando la llanura y al ganado moviéndose cerca del comedero. Dolores me construyó una fortaleza. Es la única forma en que puedo explicarlo. Ella vio lo que se avecinaba y de manera silenciosa, cuidadosa, sin quejarse y sin pedir medallas, se aseguró de que yo siguiera de pie cuando la tormenta llegara. Pienso en los meses que pasó haciendo todo eso. Las citas con la abogada, las visitas a los médicos para las evaluaciones, el papeleo, la planificación, todo hecho mientras al mismo tiempo lidiaba con su propia muerte. Todavía cocinando en los días en que se sentía con fuerzas. Todavía mandando tarjetas de cumpleaños a todos sus conocidos. Todavía sentada a mi lado en la cabina del tractor con una cobija sobre las piernas, contándome la historia de cada campo que habíamos sembrado. Nunca dijo una sola palabra sobre nada de eso. Yo solía pensar que la fuerza era algo que se demostraba, algo ruidoso. Fui bombero durante 11 años antes de dedicarme al rancho de tiempo completo, y pensaba que la fuerza era llegar primero, entrar a las llamas cuando todos los demás retrocedían, cargar un peso que nadie más podía soportar. Dolores me enseñó algo distinto. A veces, la fuerza es silenciosa. La fuerza es proteger a alguien que ni siquiera sabe que necesita ser protegido. La fuerza es gastar tus últimos meses de vida asegurándote de que la persona que amas pueda seguir respirando cuando tú ya no estés. Tengo 63 años. La cadera me duele cuando hace frío, y ahora tengo que usar lentes de lectura para revisar los precios del grano en el celular. Y hay mañanas en las que salgo caminando hacia el granero y el cielo es tan inmenso y está tan vacío que la soledad casi me dobla las piernas. Pero el rancho es mío. Los campos son míos. La casa es mía. La casa con las ventanas que ella escogió, el encino que ella plantó, la cocina donde me preparó café cada mañana durante 31 años y me dejó recados con esa letra terrible y perfecta. Mía. Ella se encargó de eso. Y algunas mañanas, cuando la luz cae justo donde debe y el trigo brota verde y el ganado se mueve lento a lo lejos, casi puedo escucharla diciéndome que deje de estar parado perdiendo el tiempo y me ponga a trabajar. Casi puedo sentir su mano sobre mi hombro, ese peso tan familiar. Ándale, me diría, el día no se va a sembrar solo. Así que voy. Eso era lo que ella quería. No venganzas, no amarguras, no pasar los años que me quedan metido en un juzgado o en un departamentito de una ciudad que no amo. Ella me quería aquí, en esta tierra, en la tierra que levantamos juntos. Es suficiente, es más que suficiente. Lo que me dejó jamás podrán arrebatármelo. Y vaya que lo intentaron.
Dios sabe que lo intentaron con todas sus fuerzas, pero no puedes arrebatar una cosa que, desde el principio de los tiempos, jamás te perteneció.